buenas noches. Les habla el encargado de Archivo Medianoche. El relato que están por escuchar nos llegó al correo de Archivo Medianoche hace apenas unos días. La persona que nos lo envió nos pidió que cambiáramos su nombre y que no mencionáramos el nombre del hostal donde ocurrieron los hechos, ya que, hasta donde ella sabe, sigue funcionando con normalidad. Fuera de esos cambios, el relato que van a escuchar conserva los hechos exactamente como ella los recuerda. Este es su testimonio. Hola. Antes que nada, gracias por leer mi historia. La verdad es que nunca había contado esto fuera de mi familia y todavía hay partes que me cuesta trabajo recordar sin ponerme nerviosa. Pueden llamarme Andrea. No es mi nombre real, pero prefiero mantenerlo en privado. Todo esto pasó en octubre de 2024, durante un viaje que hice sola por Europa. Llevaba casi 3 semanas viajando con una mochila. Había pasado por Italia, Austria y República Checa antes de llegar a Hungría. Hasta ese momento todo había salido muchísimo mejor de lo que esperaba. Dormía en hostales porque era la opción más barata y, además, casi siempre terminabas conociendo gente interesante. Nunca me pasó nada malo. Ni un robo, ni una pelea, ni una situación donde realmente sintiera miedo. Por eso jamás imaginé que el lugar donde menos me preocupé sería el único del que iba a salir con ganas de no volver nunca. Llegué a Budapest desde Viena en un tren que llegó poco después del mediodía. Recuerdo ese día porque había caminado muchísimo. Desde la estación decidí irme al hostal a pie para conocer un poco la ciudad. Entre la mochila, el calor y las calles empedradas, cuando por fin llegué ya sentía los hombros completamente adoloridos. El hostal estaba en un edificio antiguo de 4 pisos. No era un lugar abandonado ni mucho menos. De hecho, si hoy me enseñaran una foto, volvería a reservar sin pensarlo. Tenía esa apariencia de edificio viejo que es muy común en Europa. Techos altos, escaleras de madera que crujían un poco al subir y ventanas enormes que dejaban entrar muchísima luz. Entré, me acerqué a recepción y ahí conocí a la chica que estaba trabajando esa tarde. Lo primero que me preguntó fue si hablaba inglés. Le respondí que sí, pero que mi idioma era el español. Entonces sonrió y, para mi sorpresa, empezó a hablarme en un español bastante bueno. Tenía acento, claro, pero nos entendíamos perfectamente. Me contó que llevaba varios años trabajando ahí y que había aprendido español hablando con turistas de México, Argentina y España. Hasta bromeó diciendo que ya entendía palabras como ahorita o mande, aunque todavía no sabía cuándo usarlas. La verdad me cayó muy bien desde el primer momento. Me entregó la llave de mi habitación, un mapa de la ciudad y me explicó dónde estaban la cocina, los baños compartidos y el área común. Antes de subir, revisó algo en la computadora y dijo: «¡Qué suerte tuviste! Hoy casi no tenemos huéspedes». No le di importancia. Al contrario, pensé que iba a poder descansar mucho mejor. Subí al segundo piso buscando el número de mi habitación. Cuando abrí la puerta me encontré con un cuarto bastante más grande de lo que imaginaba. Había 8 literas, 16 camas en total, pero solo 2 estaban ocupadas. Había una mochila negra sobre una cama y otra gris en la de enfrente. Mientras dejaba mis cosas entró una pareja, supongo que alemana por el idioma que hablaban entre ellos. Nos saludamos con una sonrisa, cada quien siguió en lo suyo y salieron otra vez menos de 5 minutos después. Esa fue prácticamente toda la interacción que tuve con ellos durante el día. Me cambié de ropa, cargué el celular un rato y salí a recorrer Budapest. Volví ya entrada la noche. Tenía los pies destrozados. Solo pensaba en darme un baño y dormir. Si alguien me hubiera dicho que esas 2 cosas iban a ser imposibles durante el resto de mi estancia, probablemente habría agarrado mis cosas y me habría ido de ese lugar en ese mismo momento. Cuando entré al cuarto ya era casi de noche. No recuerdo la hora exacta, pero seguramente pasaban de las 9. Las camas seguían vacías. Las mochilas de la pareja alemana ya no estaban. Supuse que habían salido a cenar o a conocer la ciudad. Ni siquiera pensé en eso. Dejé mis tenis debajo de la litera, saqué una muda de ropa limpia y agarré mi neceser para ir a bañarme. El baño estaba al final del pasillo. No quedaba muy lejos de mi habitación,
pero el edificio era tan antiguo que todo se escuchaba diferente. No sé cómo explicarlo. Cada paso hacía eco. Las puertas eran muy altas y el piso de madera tronaba aunque caminaras despacio. Recuerdo que mientras iba caminando vi otra puerta, la última del pasillo. Estaba cerrada. No tenía nada de raro. Simplemente me acuerdo porque era la única puerta que no tenía un número colocado afuera. Pensé que probablemente era una bodega o un cuarto de mantenimiento. Seguí caminando y llegué al baño. Era un baño compartido bastante grande. Los lavabos estaban del lado izquierdo y, al fondo, había 4 regaderas separadas por muros de azulejo. No tenían puerta. Solo una cortina blanca. Mientras dejaba mis cosas escuché que una de las regaderas ya estaba abierta. Ni siquiera levanté la vista. Pensé que había otra huésped bañándose. Abrí la llave de la regadera que estaba más alejada y empecé a bañarme. Los primeros minutos fueron completamente normales. Solo se escuchaba el agua cayendo. Hasta que empecé a escuchar a alguien llorando. Al principio fue muy bajito. Como cuando alguien intenta contener el llanto para que nadie lo escuche. No le di importancia. Pensé que tal vez estaba hablando por teléfono o que acababa de recibir una mala noticia. Pero mientras seguía bañándome, el llanto empezó a escucharse más fuerte. Ya no eran sollozos. Era un llanto desesperado. Como el de una persona que llevaba mucho tiempo llorando. Me quedé completamente quieta. Apagué el agua para escuchar mejor. Durante unos segundos solo se escuchó la otra regadera. Y esa mujer, llorando. No gritaba. No decía palabras. Solo lloraba. Recuerdo que hasta me dio pena. Pensé que quizá había fallecido algún familiar o que estaba pasando por algo muy fuerte. Así que levanté un poco la voz y pregunté en inglés. ¿Are you okay? No hubo respuesta. Solo siguió llorando. Esperé unos segundos más. Volví a preguntar. Esta vez un poco más fuerte. Nada. Entonces intenté en español. ¿Necesitas ayuda? Otra vez. Silencio. Bueno, no exactamente. El llanto seguía. Pero era como si no pudiera escucharme. No sabía qué hacer. La verdad me dio vergüenza insistir. Pensé que, si realmente estaba pasando por un momento muy personal, lo último que iba a querer era que una desconocida siguiera haciéndole preguntas. Así que terminé de bañarme lo más rápido que pude. Mientras me secaba todavía alcanzaba a escucharla. No había dejado de llorar ni un solo momento. Me vestí. Guardé mis cosas. Y antes de salir del baño volteé por pura curiosidad hacia la regadera donde seguía cayendo el agua. Lo único que podía verse era la cortina blanca completamente cerrada. Nada más. Salí del baño pensando que probablemente nunca iba a saber qué le había pasado a esa muchacha. Y, aunque parezca extraño decirlo ahora, en ese momento todavía no tenía miedo. Lo único que sentía era preocupación. Regresé al cuarto y seguía completamente vacío. La pareja alemana todavía no volvía. Me puse la pijama, conecté el celular para que cargara durante la noche y me acosté. Recuerdo que antes de dormir todavía le mandé un mensaje a mi mamá diciéndole que ya estaba en el hostal y que al día siguiente iba a conocer el Parlamento. Ella me respondió casi de inmediato. Me puso el típico cuídate mucho y un corazón. Le contesté con otro corazón y dejé el celular sobre la almohada. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez una hora. Tal vez menos. Lo siguiente que recuerdo fue abrir los ojos de golpe. No porque hubiera tenido una pesadilla. Fue el mismo llanto. Era exactamente el mismo que había escuchado en el baño. Al principio pensé que seguía soñando. Me quedé completamente quieta, tratando de entender de dónde venía. Todo el cuarto estaba oscuro. La única luz entraba por una ventana que daba a la calle y apenas alcanzaba para distinguir las literas. El llanto continuaba. Muy despacio me incorporé sobre la cama. Pensé que quizá la pareja alemana ya había regresado y que la chica estaba llorando abajo. Miré hacia las otras camas. Seguían vacías. Las mochilas no estaban. Nadie había vuelto. Entonces entendí algo que me hizo sentir un poco incómoda. El llanto no venía de mi habitación. Venía de algún lugar del pasillo.
Era un sonido extraño. No parecía acercarse, pero tampoco se escuchaba lejos. Era como si el edificio entero hiciera eco y no pudiera saber exactamente de dónde salía. Me quedé escuchando unos segundos más. Después, simplemente dejó de oírse. Así, de golpe. Como si alguien hubiera presionado un botón. Miré la hora en el celular. Eran las 2:43 de la madrugada. Recuerdo ese dato porque pensé, qué raro despertar exactamente a esta hora. Esperé un par de minutos. Como ya no escuchaba nada, me convencí de que seguramente alguien había recibido una llamada o estaba pasando por un mal momento. Volví a acostarme. Y esta vez sí estaba a punto de quedarme dormida. Cuando empecé a sentir calor. No un calor normal. Al principio pensé que me había tapado demasiado. Saqué un pie de la cobija. Pero no cambió nada. En menos de un minuto sentía la cara completamente caliente. La pijama empezó a pegarse a la piel. Era un calor seco. Pesado. Como el aire que sale cuando alguien abre un horno. Me destapé por completo. Después me senté en la cama. Y aún así seguía sudando. Me llamó mucho la atención porque durante el día había hecho calor, sí, pero esa noche incluso había dejado la ventana entreabierta porque el aire ya se sentía fresco. Pensé que tal vez el hostal tenía la calefacción demasiado alta. Me levanté para abrir un poco más la ventana. En cuanto puse un pie en el piso, sentí la madera tibia. No caliente, tibia, como si hubiera estado recibiendo calor desde abajo. Me acerqué a la ventana. La abrí completamente. Esperaba sentir aire frío. Pero el aire que entró también estaba caliente. Eso ya me desesperó. Agarré mi botella de agua. Había estado llena desde que regresé de recorrer la ciudad. Le di un trago. El agua también estaba tibia. No caliente. Pero ya no estaba fresca. Recuerdo perfectamente haber pensado. Qué raro, parece que aquí adentro hace mucho más calor que afuera. No sentía miedo. Todavía no. Solo estaba muy incómoda. Así que decidí bajar a recepción para preguntar si podían bajarle a la calefacción. Agarré la llave de la habitación y salí al pasillo. Lo primero que noté fue que afuera hacía mucho menos calor. De hecho, sentí alivio apenas cerré la puerta detrás de mí. El aire volvía a sentirse fresco. Pensé que definitivamente había algún problema con la calefacción de mi cuarto. Bajé las escaleras despacio para no hacer mucho ruido. Era de madrugada y asumí que todos estaban dormidos. Cuando llegué a recepción, la chica seguía ahí. Tenía una taza de café sobre el mostrador y estaba viendo algo en la computadora. Le dio un sorbo al café y levantó la vista cuando me escuchó acercarme. ¿Todo bien?, me preguntó en español. Le dije que sí, pero que quería preguntarle una cosa. ¿Hay manera de bajarle un poco a la calefacción del cuarto? Hace muchísimo calor. Frunció un poco el ceño. ¿Qué habitación tienes? Le enseñé la llave. La miró apenas un segundo y volvió a verme. No puede ser la calefacción. ¿Por qué? Porque todavía no la encendemos. Me quedé esperando a que sonriera, como si fuera una broma. Pero nunca sonrió. Giró la pantalla de la computadora hacia ella, revisó algo y volvió a decir. De hecho, llevamos varios días sin usarla. Afuera todavía no hace suficiente frío. No supe qué contestar. Simplemente volteé hacia las ventanas de la entrada. Era verdad. Ni siquiera se veían empañadas. Le dije que entonces seguramente había sido idea mía. Que tal vez venía muy cansada de caminar todo el día. Ella se encogió de hombros. Puede ser. Viajar también agota mucho. Me ofreció un vaso con agua. Lo acepté. Mientras tomaba un poco me preguntó si Budapest me estaba gustando. Empezamos a platicar un par de minutos sobre los lugares que pensaba visitar al día siguiente. La conversación fue completamente normal. Tan normal que poco a poco dejé de pensar en el calor. Antes de subir, incluso me dio otra recomendación. Si mañana tienes tiempo, cruza el río al atardecer. Es cuando la ciudad se ve más bonita. Le di las gracias y regresé a las escaleras. Mientras subía pensé que probablemente todo había sido producto del cansancio. Llevaba muchos días durmiendo poco.
caminando muchísimo. Era lógico que el cuerpo empezara a pasarme factura. Cuando llegué otra vez a mi habitación, me detuve unos segundos con la mano en la perilla. No sé por qué. Simplemente lo hice. Abrí la puerta y sentí el aire fresco del cuarto. Todo el calor había desaparecido. Entré. La ventana seguía abierta exactamente igual que antes. La botella de agua seguía sobre el buró improvisado junto a mi cama. Volví a tocar el piso con el pie. Ya no estaba tibio. Todo parecía completamente normal. Hasta pensé que me iba a dar risa al día siguiente por haber despertado a la recepcionista por algo que seguramente solo había imaginado. Me acosté otra vez. Apagué la pantalla del celular. Cerré los ojos. Y, por primera vez desde que desperté, sentí que por fin iba a poder dormir. Entonces, volví a escuchar a la mujer llorando. Pero esta vez, no venía del mismo lugar. Me quedé inmóvil, todavía con los ojos cerrados. Pensé que, si no me movía, tal vez el llanto volvería a detenerse. Pero no. Esta vez seguía ahí. Era exactamente la misma forma de llorar que había escuchado en el baño. No era un llanto escandaloso. Era más bien como el de alguien que llevaba horas llorando y ya no tenía fuerzas. Abrí los ojos otra vez. El cuarto seguía completamente oscuro. No había regresado la pareja alemana. Lo primero que hice fue tomar el celular. Las 3:05 de la mañana. Recuerdo la hora porque pensé que ya faltaba poco para que empezara a amanecer. Y eso me tranquilizó un poco. Siempre he sido de esas personas que sienten que todo da menos miedo cuando empieza a salir el sol. Esperé unos segundos más. El llanto continuaba. Entonces me di cuenta de algo que hasta ese momento no había notado. En todo el edificio, no se escuchaba absolutamente nada más. Ni puertas, ni pasos, ni tuberías, ni alguien bajando las escaleras, ni un elevador. Nada. Solo aquella mujer. Nunca había estado en un edificio tan silencioso. Y precisamente por eso el llanto se escuchaba todavía más fuerte. Me levanté de la cama. Esta vez no tenía calor. El cuarto estaba fresco. Incluso tuve que ponerme un suéter ligero antes de salir. Abrí la puerta muy despacio para no hacer ruido. El pasillo estaba completamente iluminado. Las lámparas seguían encendidas igual que cuando había ido a recepción. No había nadie. Asomé la cabeza primero hacia la izquierda. Nada. Después hacia la derecha. Tampoco. Pero el llanto seguía. No entendía cómo era posible. Era como si rebotara en las paredes. A veces parecía venir de la escalera. Después del fondo del pasillo. Luego de algún cuarto. Respiré hondo. Y empecé a caminar. Muy despacio. Recuerdo perfectamente que iba descalza. No quería hacer ruido. Con cada paso el piso de madera crujía un poco. Y cada vez que tronaba, yo dejaba de caminar unos segundos, como esperando escuchar si alguien más también se había detenido. Pero nunca escuché a nadie. Solo ese llanto. Pasé frente al baño. La luz estaba apagada. Empujé la puerta apenas unos centímetros. Vacío. Las 4 regaderas. Vacías. Las cortinas inmóviles. Ni una sola gota cayendo. Cerré otra vez. Seguí avanzando. El llanto ahora parecía venir del fondo. Del último tramo del pasillo. Y entonces recordé aquella puerta. La única que no tenía número. Mientras caminaba hacia ella empecé a notar otra cosa. El aire volvía a sentirse diferente. No era el mismo calor insoportable del cuarto. Era un calor mucho más suave. Pero estaba ahí, como cuando uno se acerca a una habitación donde alguien acaba de planchar ropa o dejó el horno abierto. No le di importancia. Mi atención estaba completamente puesta en el llanto. Cuando llegué frente a la puerta, se escuchaba clarísimo. No tenía ninguna duda. La mujer estaba del otro lado, llorando, tan cerca, que por un momento pensé en tocar. Pero algo me hizo detenerme. No sé por qué. Solo me quedé viendo la manija. Era de metal. Vieja. Oscura. Estiré la mano. Y apenas mis dedos la tocaron, la retiré inmediatamente.
Estaba caliente. No tibia. Caliente. Como si hubiera estado varias horas bajo el sol. Me acuerdo que hasta me revisé la yema de los dedos por reflejo. Pensé que me había quemado. Y justo en ese momento, el llanto se detuvo. No fue disminuyendo. No terminó poco a poco. Simplemente, se cortó. Al mismo tiempo, la luz que se veía por debajo de la puerta, se apagó. Todo ocurrió en menos de un segundo. Me quedé completamente inmóvil, mirando esa rendija oscura debajo de la puerta, sin saber qué hacer. Y por primera vez desde que había llegado al hostal, sentí miedo de verdad. No sé cuánto tiempo me quedé parada frente a esa puerta. Tal vez 10 segundos. Tal vez un minuto. Cuando uno tiene miedo, el tiempo se siente muy raro. Seguí viendo la rendija por debajo de la puerta, esperando que volviera a encenderse la luz. O que alguien saliera. O que, por lo menos, volviera a escucharse el llanto. Pero no pasó nada. Todo estaba completamente en silencio. Recuerdo que respiré hondo un par de veces para tranquilizarme. Me repetía a mí misma que seguramente había una explicación. Tal vez la muchacha se había quedado dormida. Tal vez había apagado la luz porque ya iba a acostarse. Tal vez yo simplemente estaba exagerando por estar sola. Di un paso hacia atrás. Después otro. Y cuando estaba a punto de darme la vuelta, vi algo. No fue una persona. No vi unos pies. Ni una sombra cruzando el cuarto. Fue mucho más raro que eso. La delgada línea de oscuridad que había debajo de la puerta empezó a desaparecer lentamente, como si alguien, del otro lado, se hubiera acercado hasta quedar exactamente frente a ella. La rendija quedó completamente negra. Me quedé viéndola, esperando que la puerta se abriera, esperando escuchar un movimiento, pero no pasó nada. La sombra permaneció inmóvil. No sé cuánto tiempo. 3 segundos. 5. Tal vez más. Y entonces, se retiró. Muy despacio. La rendija volvió a verse exactamente igual que antes. Fue ahí cuando sentí un escalofrío. Porque no había escuchado absolutamente nada. Ni pasos. Ni el piso crujiendo. Ni ropa rozando la puerta. Nada. Era imposible que alguien hubiera llegado hasta ahí sin hacer el más mínimo ruido. El piso de todo el hostal crujía. Yo misma lo había comprobado mientras caminaba por el pasillo. Di otro paso hacia atrás, sin dejar de mirar la puerta. Esperé. No ocurrió nada. El llanto no volvió. La luz seguía apagada. Respiré hondo. Y por un momento me dio hasta vergüenza conmigo misma. Pensé que llevaba varios minutos asustada por una sombra. Me convencí de que seguramente había sido alguien acercándose a la puerta para escuchar qué estaba pasando afuera. Era la explicación más lógica. Así que decidí regresar a mi habitación. Di media vuelta. Empecé a caminar por el pasillo. 1, 2, 3 pasos. Y entonces, volví a escuchar a la mujer llorando. Me detuve de inmediato. El sonido era exactamente el mismo, pero había algo distinto. Ya no venía detrás de la puerta. Sentí como se me erizó la piel, porque el llanto seguía escuchándose dentro del pasillo. Volteé inmediatamente. La puerta seguía cerrada. La rendija seguía completamente oscura. No había nadie. Recorrí todo el pasillo con la mirada. Las luces permanecían encendidas. Las puertas seguían cerradas. El baño estaba exactamente donde lo había dejado. Y aún así, la mujer seguía llorando. No pude saber de dónde venía. Lo único que entendí en ese momento fue que ya no estaba detrás de esa puerta. Y esa idea me dio mucho más miedo que cualquier otra cosa que hubiera pasado esa noche. No me acerqué otra vez a esa puerta. Di media vuelta y regresé a mi habitación sin dejar de mirar, de vez en cuando, hacia el fondo del pasillo. No sé en qué momento dejó de escucharse el llanto. Simplemente, cuando me di cuenta, ya no estaba. Entré al cuarto. La pareja alemana seguía sin regresar. Me acosté otra vez, pero esa noche ya no pude dormir igual. Cada pequeño ruido del edificio me hacía abrir los ojos. El crujido de la madera. Alguna tubería.
el viento golpeando ligeramente una ventana. Cada vez pensaba que el llanto iba a volver, pero no volvió. Lo siguiente que recuerdo es la luz entrando poco a poco por la ventana. Escuché gente caminando por el pasillo, puertas abriéndose, alguien riéndose, el sonido de platos y tazas desde la cocina compartida. El hostal había recuperado la vida de siempre. Y, con la luz del día, todo lo que había pasado durante la madrugada empezó a parecerme mucho menos grave. Mientras me cambiaba de ropa, hasta llegué a pensar que había exagerado. Que el cansancio, dormir sola en un lugar desconocido y escuchar a alguien llorar durante la noche habían hecho que mi cabeza empezara a imaginar cosas. Bajé a recepción para salir a recorrer la ciudad. La chica del turno anterior seguía ahí. En cuanto me vio, sonrió. ¿Dormiste mejor? Le respondí que sí. Incluso me reí un poco mientras le decía que seguramente todo había sido por el viaje. Ella también sonrió. Antes de salir, tomó un mapa del mostrador y marcó varios lugares con un plumón. Si solo vas a estar unos días, no te puedes ir sin cruzar el puente de las cadenas al atardecer. Y tampoco dejes de entrar al bastión de los pescadores. Desde ahí se ve casi toda la ciudad. Le di las gracias y guardé el mapa en la mochila. En cuanto salí del hostal, el aire frío de la mañana me hizo sentir completamente despierta. Recuerdo que caminé varios minutos sin rumbo, solo viendo los edificios, las cafeterías, los tranvías, la gente que iba camino al trabajo. Budapest me pareció una ciudad preciosa desde el primer momento. Y, conforme fueron pasando las horas, la noche anterior empezó a quedarse atrás. Conocí el Parlamento. Caminé junto al Danubio. Entré a una iglesia porque me llamó la atención la arquitectura. Comí en un restaurante pequeño que encontré por casualidad. Le mandé fotos a mi mamá. Hasta hice una videollamada con una amiga para contarle lo bonito que estaba todo. En ningún momento le mencioné lo que había pasado en el hostal. Ni siquiera pensé en hacerlo. Para la tarde ya estaba convencida de que todo había sido una mezcla de cansancio, sugestión y una mala noche. Si alguien me hubiera preguntado ese día qué opinaba del hostal, le habría dicho que seguramente volvería a hospedarme ahí. No tenía la menor idea de que todavía me faltaba pasar una noche más. Ese día regresé al hostal cuando ya había oscurecido. Había caminado tanto que sentía otra vez los pies adoloridos. Recuerdo que incluso pensé en comprar algo para cenar y comerlo ahí, pero estaba tan cansada que terminé entrando a una panadería que quedaba a un par de calles. Pedí un café y un sándwich. Me senté junto a la ventana mientras veía pasar a la gente. Todo el día había sido tan bueno que, por momentos, hasta olvidé por completo lo que había pasado durante la madrugada. Cuando terminé de cenar regresé caminando al hostal. Las calles seguían llenas de turistas. Había parejas tomando fotos. Personas sentadas en las terrazas de los restaurantes. Algunos músicos tocaban cerca del río. Era difícil creer que unas horas antes hubiera estado convencida de que algo no estaba bien en ese edificio. Entré al hostal poco antes de las 10 de la noche. La misma chica seguía en recepción. En cuanto me vio, sonrió. ¿Qué tal el día? Le dije que tenía razón. Que el atardecer junto al Danubio había sido de las cosas más bonitas que había visto en el viaje. Se rió y respondió. Te dije que valía la pena. Mientras hablábamos llegaron otros dos huéspedes para hacer el registro. Uno hablaba francés y el otro inglés. La recepción volvió a llenarse de ese ambiente normal que tienen los hostales. Mochilas, mapas, personas preguntando cómo llegar a algún lugar. Durante unos minutos me quedé esperando mi turno para devolver la llave del casillero donde había guardado unas cosas. Cuando terminé de hablar con la recepcionista, le di las buenas noches y subí. El pasillo del segundo piso estaba igual que el día anterior. Las mismas lámparas. El mismo piso de madera. Las mismas puertas. Sin darme cuenta, levanté la vista hacia el fondo del pasillo. La puerta sin número seguía ahí. Cerrada. Esta vez ni siquiera reduje el paso. Seguí caminando hasta mi habitación. Cuando abrí la puerta, la pareja alemana estaba acomodando sus cosas. Uno de ellos levantó la mano para saludarme. La chica me preguntó, en inglés,
qué lugares había visitado durante el día. Terminamos platicando unos minutos sobre Budapest. Ellos pensaban irse a Praga a la mañana siguiente. Yo todavía me quedaría una noche más. Después cada quien siguió haciendo sus cosas. Me cambié de ropa. Puse a cargar el celular. Preparé la ropa que iba a usar al día siguiente para no hacer ruido en la mañana. Y me acosté. Recuerdo perfectamente cuál fue el último pensamiento que tuve antes de apagar la lámpara. Qué bueno que todo lo de anoche quedó en eso, una mala noche. Apagué la luz. Cerré los ojos. ¿Y esta vez? Me quedé dormida casi de inmediato. No sé qué hora era cuando abrí los ojos. Lo primero que pensé fue que alguien había entrado a la habitación. Escuchaba movimiento. No era mucho. Solo el ruido de una mochila abriéndose y cerrándose. Me incorporé un poco sobre la cama. La luz de una pequeña lámpara iluminaba apenas una parte del cuarto. Era la pareja alemana. Los dos estaban despiertos. Hablaban entre ellos en voz muy baja mientras acomodaban sus cosas. Miré el celular. Eran las 4:20 de la mañana. Supuse que iban a salir temprano para alcanzar algún tren. Me volví a acostar. Recuerdo que hasta me dio tranquilidad ver que había más gente en la habitación. Después de lo que había pasado la noche anterior, ya no me sentía tan sola. Cerré los ojos otra vez. Escuché cómo cerraban una mochila. Después otra. Uno de ellos soltó un bostezo. Pasaron unos segundos. Y la puerta de la habitación se abrió. Escuché que salían al pasillo. La puerta volvió a cerrarse. Esperé unos instantes más, pensando que, ahora sí, iba a volver a quedarme dormida. Entonces, escuché llorar a una mujer. Abrí los ojos de inmediato. No porque dudara de lo que estaba escuchando, sino porque reconocí ese llanto al instante. Era el mismo. No había forma de confundirme. Me quedé completamente quieta. Esta vez no intenté adivinar de dónde venía. Sabía que hacerlo no servía de nada. Esperé. El llanto continuaba. Muy despacio giré la cabeza hacia las camas donde había estado la pareja alemana. Ya estaban vacías. Las dos mochilas también habían desaparecido. Pensé que, al menos, había alguien más despierto en el edificio. Que seguramente ellos también podrían escuchar a esa mujer. Eso, de alguna forma, me tranquilizó. No habían pasado ni 10 segundos, cuando escuché la puerta de la habitación abrirse otra vez. Respiré aliviada. Pensé que alguno de los dos había olvidado algo. Pero nadie entró. La puerta volvió a cerrarse casi de inmediato. Fruncí el ceño. Esperé escuchar pasos. Alguna voz. El cierre de una mochila. Lo que fuera. No escuché nada. Solo el llanto. Y un silencio tan profundo que podía oír el zumbido de la lámpara del pasillo filtrándose por debajo de la puerta. Por un momento pensé en levantarme para ver si la pareja seguía afuera, pero recordé la puerta sin número, y me quedé donde estaba, escuchando, esperando, sin saber por qué, con la sensación de que esa noche el edificio no se sentía igual. Seguí acostada unos segundos más, escuchando, esperando que alguno de los dos volviera a entrar a la habitación. No ocurrió. Entonces pensé algo muy simple. Si ellos también estaban despiertos, seguramente también habían escuchado a esa mujer. Esa idea me dio un poco de tranquilidad. Hasta ese momento todo lo que había pasado lo había vivido yo sola. Pero si alguien más podía escuchar ese llanto, entonces significaba que no me lo estaba imaginando. Me levanté despacio para no hacer ruido. Me puse los tenis sin siquiera amarrarlos. Abrí la puerta apenas unos centímetros y asomé la cabeza al pasillo. No había nadie. Las luces seguían encendidas. El llanto continuaba. Era igual que la noche anterior. No parecía venir de un lugar fijo. Por momentos sonaba cerca. Después parecía alejarse. Pero nunca desaparecía del todo. Miré hacia la escalera. Pensé que quizá la pareja alemana todavía iba bajando. Salí de la habitación. Esta vez no avancé hacia el fondo del pasillo. Fui en dirección contraria. Llegué hasta el descanso de la escalera. Me asomé hacia abajo. No vi a nadie. Esperé unos segundos.
Tampoco escuché pasos. Solo el mismo llanto. Recuerdo que me llamó mucho la atención una cosa. En un edificio de 4 pisos era normal escuchar algo. Una puerta. Una tubería. Alguien caminando. Un baño descargándose. Pero esa madrugada, no había absolutamente ningún otro ruido. Como si todo el edificio siguiera dormido. O completamente vacío. Me quedé ahí un momento. Escuchando. Esperando que la pareja apareciera por algún lado. No sucedió. Entonces empecé a pensar que quizá ya habían salido del edificio. Tal vez iban a tomar un taxi. O caminaban hacia la estación. No tenía forma de saberlo. Di media vuelta para regresar a mi habitación. Y fue entonces, cuando me di cuenta de algo que juraría que no estaba ahí unos segundos antes. La puerta sin número estaba entreabierta. No mucho. Apenas unos centímetros. Lo suficiente para que el pasillo oscuro que había detrás pudiera verse. Me quedé completamente inmóvil. Estoy segura, completamente segura, de que la noche anterior la había visto cerrada. Y hacía menos de un minuto, cuando salí de mi habitación, también. No sé cuánto tiempo me quedé viendo esa puerta. Podía escuchar mi propia respiración. Y el llanto. Ahora era imposible equivocarse. Venía de ahí. Del espacio que había detrás de esa puerta. Pensé en bajar otra vez a recepción. Llamar a la chica. Decirle que alguien necesitaba ayuda. Pero había un problema. ¿Qué iba a decirle? ¿Que llevaba 2 noches escuchando a una mujer llorar? Ni yo misma estaba segura de lo que estaba pasando. Di un paso hacia adelante. Después otro. Me acerqué despacio. La puerta seguía apenas entreabierta. Lo suficiente para meter la mano. Recuerdo que, por un instante, pensé que quizá era una habitación de mantenimiento. O una oficina. Y que alguna empleada estaba ahí adentro. Era la única explicación que todavía tenía sentido. Respiré hondo. Empujé la puerta muy despacio. No hizo ruido. Se abrió apenas unos centímetros más. El llanto seguía. Ya no había ninguna duda. Venía de ese cuarto. Esperé encontrar a alguien. Una mujer sentada. Alguien de espaldas. Lo que fuera. Pero no vi a nadie. Empujé un poco más. La habitación estaba completamente vacía. Era un cuarto pequeño. Sin muebles. Sin ventanas. Con las paredes desnudas. Solo había una bombilla amarilla colgando del techo. Iluminaba lo suficiente para ver que no había absolutamente nadie. Me quedé inmóvil. Porque el llanto seguía escuchándose. Dentro de esa habitación. Sentí un vacío horrible en el estómago. Recuerdo que recorrí el cuarto con la mirada una y otra vez. Buscando una puerta. Algún closet. Otra salida. No había nada. Ni siquiera un lugar donde alguien pudiera esconderse. Y, aún así, la mujer seguía llorando. Era un sonido tan cercano, que, por un momento, tuve la sensación de que estaba parada a menos de 1 metro de mí. Sin verla. Sin poder verla. Di un paso hacia atrás. Y fue entonces cuando ocurrió lo único de toda esa noche que todavía hoy no puedo explicarme. El llanto se detuvo. No poco a poco. No como alguien que deja de llorar. Se cortó exactamente igual que la noche anterior. El silencio fue absoluto. Y en ese silencio, escuché algo detrás de mí. Un solo crujido. El mismo sonido que hacía el piso de madera cuando alguien daba un paso. Muy despacio. Justo afuera de la habitación. El piso volvió a crujir. Esta vez no fue un paso. Fueron 2. Muy despacio. Sentí que alguien estaba exactamente detrás de mí. No pude soportarlo más. Me di la vuelta. Y había una mujer. Estaba tan cerca, que si hubiera estirado el brazo, habría podido tocarla. No gritó. No hizo ningún movimiento. Solo me miraba. Recuerdo perfectamente sus ojos. Eran enormes. Completamente abiertos. Llenos de lágrimas. Durante una fracción de segundo pensé que era una huésped. Una mujer que necesitaba ayuda. Pero entonces mi vista bajó un poco. Y entendí por qué no podía dejar de llorar.
La mitad izquierda de su rostro estaba completamente destruida. La piel parecía haberse derretido, como si hubiera sufrido un incendio. El cabello de ese lado prácticamente no existía. Su cuello tenía la misma apariencia. La ropa estaba pegada a la piel en algunas partes, como si se hubiera fundido con ella. Y había un olor. No era olor a sangre. Era un olor insoportable, como cuando algo de plástico se quema. Me quedé paralizada. Ella seguía sin moverse, sin dejar de verme. Las lágrimas seguían bajando por la única parte de su rostro que aún conservaba piel. Fue entonces cuando levantó lentamente una mano. No para tocarme, no para atacarme. Solo señaló hacia el interior de aquella habitación vacía. Giré la vista por un segundo. Instintivamente. No había nada. Volví a verla de inmediato. Ya no estaba. Sentí un golpe de aire helado. Y, al mismo tiempo, el llanto comenzó otra vez. Pero ahora, no venía del cuarto. Venía del pasillo. Muy cerca. Como si estuviera caminando detrás de mí. No recuerdo cómo llegué a mi habitación. Solo sé que corrí. Las piernas me temblaban tanto que varias veces pensé que iba a caerme. Mientras avanzaba por el pasillo, ya podía distinguir la claridad del amanecer entrando por algunas ventanas. Solo quería una cosa: tomar mi mochila, salir de ese edificio, y no volver jamás. Abrí la puerta del dormitorio con tanta fuerza que golpeó la pared. La habitación estaba completamente en silencio. La pareja alemana ya no estaba. Sus camas estaban vacías. Di 2 pasos hacia adentro. Busqué mi mochila con la mirada. Y entonces la vi. Estaba sentada sobre mi cama, con las manos apoyadas sobre las piernas, la cabeza inclinada hacia el suelo, llorando. No levantaba la voz. No hacía ningún movimiento. Solo lloraba. Las lágrimas caían lentamente sobre la ropa que llevaba puesta. La misma ropa quemada. La piel ennegrecida. El cabello consumido por el fuego. Esta vez ni siquiera esperé a que levantara la cabeza. Tomé mi mochila sin dejar de verla. Retrocedí sin darle la espalda. Y salí corriendo. No recuerdo haber bajado las escaleras. Recuerdo haber llegado a la recepción casi sin poder respirar. La recepcionista levantó la vista al verme. Creo que nunca voy a olvidar la expresión que puso cuando me vio. No era sorpresa. Era preocupación. Me acerqué al mostrador. Lo único que pude decir fue: ¿está arriba? ¿La vi? Está en mi cama. La recepcionista permaneció en silencio. Bajó la mirada. Cerró los ojos apenas un instante. Y suspiró. Pensé que esta vez no iba a aparecer. Sentí que el estómago se me hacía un nudo. Le pregunté quién era. Tardó varios segundos en responder. Hace muchos años este edificio era una pensión. Una madrugada comenzó un incendio. Dicen que empezó en una habitación del segundo piso. Algunas personas lograron salir. Otras no. Hizo otra pausa. Una mujer quedó atrapada. Los bomberos la encontraron demasiado tarde. Desde entonces, hay huéspedes que aseguran escuchar a una mujer llorando durante la noche. La mayoría solo escucha el llanto. Muy pocos dicen verla. No pregunté nada más. No quería saber más. Le pedí que cancelara el resto de mi estancia. Ni siquiera me importó perder el dinero. Esperé afuera del edificio hasta que salió completamente el sol. Había gente caminando. Los tranvías habían comenzado a pasar. El ruido de la ciudad hacía que todo pareciera normal otra vez. Un taxi se detuvo frente al hostal. Subí sin mirar hacia atrás. Cuando el coche comenzó a avanzar, vi el edificio por última vez. Y entonces ocurrió algo que me hizo entender que jamás iba a olvidar ese lugar. En una de las ventanas del segundo piso, había una mujer observando la calle. No lloraba. Solo estaba de pie, mirándome, hasta que el taxi dobló la esquina. Han pasado casi 2 años desde aquel viaje. He vuelto a recorrer muchos lugares. He dormido en hoteles, departamentos y hostales de distintos países. Nunca volvió a pasarme algo parecido. Pero desde aquella noche desarrollé una costumbre que no he podido quitarme.
Cada vez que entro por primera vez a una habitación, lo primero que hago es mirar si hay alguien sentado en la cama. Hay expedientes que se cierran cuando alguien encuentra una explicación, y hay otros que simplemente dejan de recibir respuestas. El expediente de esta noche quedará archivado como sin resolver. Si alguna vez has vivido algo que todavía no puedes explicar, puedes enviarlo a Archivo Medianoche. Quizá tu historia sea el próximo expediente que abramos. Gracias por acompañarme una noche más. Descansa, y recuerda cerrar bien la puerta antes de dormir, porque algunas historias nunca terminan realmente. Buenas noches.